Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video de canal. Cómo hackear un juego. Lo que estamos ahorita es hackear un juego ya. Machucamos. Vamos a Google. Ponemos ahí dice Lucky Pattern 6.4.4 para Android. Machuquenlo. Y dice que se está iniciando la carga. Y acá hay que descargar. Descargando Lucky Pattern. Iniciando la descarga. Se está cargando bien rápido con mi internet bien rápido velocidad. Ya. Ahora que dice descarga completa, tienes que machucar la descarga completa. Y aquí dice la privacidad del acceso al dispositivo. Aquí se pones instalar y se va instalando. Esperemos para que se instale. Listo, pon realizado. Ahora tú te descargas un juego, por ejemplo, como vamos a descargar un juego. A ver, pero se está cargando. Ya, vamos a descargar juego de Sugar Surf. Ya, miren, Sugar Surf. Aquí va a decir aquí dice Sugar Surf. No, Super Mario no. Sugar Surf. Sugar Surf. Listo. Ahora aquí te dice instalar y la estás instalando, pero ella aquí pones aceptar y se está descargando. Y de ahí cuando se instale todo, cuando se va instalando todo, ya va a estar listo. Y aquí tengo la carita machucante. Si ya se descarga de ustedes su aplicación de Sugar Surf, eso, a mí todavía me falta. Y ahora ponen la carita antes que se descargue Sugar Surf. Y aquí dice por favor espere cargando las aplicaciones que tienes en tu celular. Espere, ahí dice por favor espere, carga más rápido cuando tiene velocidad. Listo. Aquí te aparecen las aplicaciones del juego que tiene que hacer. Mire que una nueva versión para Lucky Pattern, versión instalada 6.4. Y pones actualizar. Si no quieres, pon no. Yo voy a poner actualizar. Por favor, espere. Ahora eso tiene que agarrar hasta 6430. Entonces hay que esperar a que cargue. A ver, vamos a cargar rápido. Ya. Se descargó y aquí solo pon nuevo. Pon instalar y se va instalando. Y mi juego se va a instalar. Y de ahí machucas. Ya aquí te aparece la nueva versión de Lucky Pattern. Y ahorita se está instalando el juego para hackearlo. Y ahora espérense. Carga. Mira, no carga rapidito, Carga rápido. Carga. A ver. Ya. Ya se está instalando mi juego de lo que. Ya se está instalando mi juego. Hay que esperar. Ya, hay que esperar que se instale. Ya se demora. Ya, aquí te dice que ya se está instalando Sugar Surf, tu juego. Aquí se está instalando. De acuerdo. Si ya se está instalando, ya, normal. Si ya se instaló,
Ahí nomás queda. Ahorita vamos a hackearlo para que ustedes tengan mucho dinero en su Surf. Ya. Aunque ya lo tenemos en la aplicación de Sugar Surf, ya tenemos la aplicación de Sugar Surf para poner la carita. Y en un ratito te va a aparecer la carita de Sugar Surf. Ahora, mantén presionado, ya que dice crear el archivo de APK modificado. Y acá en el tercero donde dice el BR, APK recopilada para la emulación de iPad. Y aquí te dice recopilar la aplicación. Y ahí esperas. Ahí esperas. A ver, rapidito el celular. Chicos, me olvidé comentarles que cuando sale puro rojo, espérate, cuando sale puro rojo todo acá, eso ya que no se puede instalar. Cuando sale dos rojos y dos verdes se puede. Así que chicos, cuando ya todo está listo, suscríbanse a mi canal, ¿entendieron? Busquen Yusino Lasco y ahí digan, suscríbanse y toquen la campanita para que tengan, para cuando yo grabo un nuevo video y le van a avisar, ¿entendieron? A ver, carga el celular por favor, te lo pido. Ay, ya, casi se demora el hack. Rápidos. A ver, rapidito, sola, tanto te demoras. Ya chicos, mientras que va cargando, vamos haciendo algo, ¿no? Yo en la vez pasada no pude, ¿cómo se llama? De Minecraft, no pude hacerlo mira, ahí salió. Cuando salen dos verdes y dos rojitos, ya. Ya que te dice ir al archivo y machucas el de acá, que te dice acá. Ya que te dice desinstalar, instalar, ya que te dice desinstalar la aplicación de SugarSource, desinstalar. Solo confía, desinstalar. Mientras que está desinstalando, pon otra vez instalar y ya. Mientras que se va instalando el SugarSource, de acuerdo, estamos bien por acá. Y ahora vamos a ver. A ver, te parece instalito. Instala rapidito a jugar SugarSurf. Instala. Esto se demora instalar por el hack. Hay muchos juegos. En este juego también puedes hackearlo. Muchos juegos del Angry Birds Go, de todos los juegos que hay. Mientras que va cargando. Ahí se lo hago. De acuerdo. Mientras que ella está cargando, ya está cargando, ya está cargando. Carga. Uy, se apagó, disculpen chicos. Ya. Carga. Rápido.
Jala rápido. Espérate, falta poco por acá. Ahora toca play. Y jueguen. Primero jueguen. De cómo se tienen que jugar bien. Y así vamos haciendo así. De ahí por abajo. De ahí por abajo. De ahí la derecha. Izquierda, izquierda. De ahí derecha. Ay, disculpe. Derecha, derecha. Y ahí va a comenzar go. Ya, go. Ahí dice 5. Go. Ya eso. Ahora ustedes tienen que fallar ahora. Aunque ya fallaron, ya estamos bien. Ya. Ya, punto continúe. De acuerdo. Aquí estamos bien. Pones acá X y aquí pones la casa. Aquí pon... No, disculpen. Y aquí ponen me parece. Ya. Aquí ponen más. Y aquí le va a ser un numerito medio raro. 0,5. Machuquen más mayor. Miren, machuquen 0.33 y pongan sí. Y lo que va sumando al dinero que va a estar acá. Listo, mi dinero. Machuquen hasta todo, mira, hasta esto. Machuquen igualito. También las llaves pueden ser igualitas. Y así se va a formar el hack. De acuerdo. También las llaves. Las llaves también se va a formar en hack. Ahí va a tener bastantes llaves. Y compras. Pones X. Y compras a, no sé, a cualquiera. A él. Ropa. Al más caro voy a elegir. 8. A 100. A todos ya. Allá. Así que chicos, como yo lo tengo a todos, ya lo tengo mucho a todos, así que gracias por ver este video del canal. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal, a Yusen Nolasco Araujo. ¿Entendieron? Y toca la campanita cuando yo grabe un nuevo video de canal. Así que ponle un like y así vamos a hacer nuevos videos para hackear muchos juegos. Así que muchas gracias. Chao.